Un Ecuador con más prosperidad. Somos el Banco de Desarrollo del Ecuador. Y como brazo ejecutor del Gobierno Nacional, trabajamos junto a los GATS provinciales, municipales y parroquiales, financiando obras, activando la economía para todos los ecuatorianos. Banco de Desarrollo del Ecuador. Cambiamos positivamente la vida de la gente. El gobierno de todos. Fin de espacio promocional y publicitario. 8:45. Muchas gracias, doctor Vicente Albornoz. Muchas gracias, economista Jaime Carrera. Placer tenerlos acá. Eventualmente estaremos molestando también a Walter Spurrier en la ciudad de Guayaquil. Y ojalá en su domicilio particular al compañero Carlos Rojas. Porque lo que nos embarga de preocupación es ¿cómo vamos a evitar que nuevamente lo que anunciaba hace años de años Guillermo Rodríguez Lara, cuando justamente iniciaba mi carrera periodística en su administración, un poquito antes, ¿no? Pero el general Rodríguez Lara expresaba al abrir la primera llave petrolera, era presidente del gobierno y resaltó este hito histórico para el Ecuador, pues no, con una emoción increíble y no le faltaba razón. Porque con este discurso marcó el inicio de una época petrolera que al Ecuador le corrompió hondamente. Surgieron unas élites que ya no eran tales. Los grupos económicos que se configuraron, se adueñaron y el negocio era ponerse bancos para seguramente lavar dinero mal obtenido. Y luego el desfile que vieron mis ojos de ministros de petróleos, de hidrocarburos, comenzaron con los militares. Recuerdo un pundonoroso militar como Vargas, no Fran, sino René. Fue uno de los primeros ministros que yo lo recuerdo. Dirigió los esbozos de organización de explotación petrolera y de exploración petrolera en nuestro país con notable y visible patriotismo. Todos comenzaban con unos discursos fantásticos. Este que recordábamos con mis compañeros ayer de el archivo de Guillermo Rodríguez Lara cuando llevó al colegio militar el primer barril de petróleo. Estaba recordando. Pero esto fue en el exterior, ¿no? Este discurso, o aquí mismo. Vean cómo era Rodríguez Lara, distinguidos jóvenes que me están escuchando. Me perdonan un minutito. Este acontecimiento que marcará un hito en la historia del país, como hasta aquí se ha expresado. Y es que ansiaba participar con vosotros esa alegría que salió de vuestros espíritus para contagiar a todo el país con el asomarse del oro negro ecuatoriano a la faz de la costa del Ecuador y para la mirada de todos los países del mundo que bien necesitan de nuestro petróleo. Un orador magistral, comparable al señor doctor José María Velasco Ibarra. Este gran comandante, un pariente de los Chávez, de la ciudad de Otavalo, donde yo nací. Me siento orgulloso de haber nacido en este terruño, porque Otavalo se ha desdibujado notablemente, pero sigue siendo, ¿no?
una ciudad de criollos también muy interesante. Gente que se formó, los Garcés, un pocotón de gente que vinieron acá especialmente a destacarse en el periodismo. En fin, Guillermo Rodríguez Lara encendió esta aureola de riqueza nacional con unos discursos fogosos, gigantescos. Se fue hasta la Arabia Saudí, me parece que visitó África, se fue a Europa y entraba con discursos de país nuevo, de petrolero, país innovado, país con una riqueza impresionante. Me da un temor gigantesco, señores invitados, de que al tenor de este discurso escuchemos otro ya mismo, inaugurando la etapa minera. Y la etapa minera es una etapa gigantesca. Yo diría hasta de mayor riqueza, de unas expectativas o perspectivas superiores al mismísimo petróleo. No sé cuánto nos vaya a durar, pero son montañas. O estamos exagerando, o es cierto lo que estoy mencionando, pero ¿cómo evitamos que la explotación minera sea administrada desde la misma corrupción, ahora de los nietos? Un poco así sale la cosa, pero son las mismas élites. Yo les conozco. Medio complicado el asunto. Entonces ya les veo ojeando con las minas. Evitemos esto. ¿A través de qué prácticas, de qué tipo de infraestructura de control? No sé cómo explicarme. Y para eso me he permitido invitarles. Ayer estaba Carlos Pérez, el ministro indicó que el ingreso minero debe ser manejado con lo que suelen decir, la mayor pulcritud, y yo le creo mucho a este ministro, pero todo puede pasar, ¿no? No dudo de él, pero todo puede pasar. Y claro, en el otro palacio, en el Palacio Grande, nadie sabe lo de nadie, como decían mis antepasados. Nadie sabe lo de nadie, decía. Bueno, el ministro Pérez indicó que el ingreso minero debe ser manejado con pulcritud. Ayer. Y respecto de el malgasto de los fondos del Estado, ya nos toca como ecuatorianos cobrar a nuestros gobernantes, exigirles que manejen el Estado y los fondos del Estado ecuatoriano, de todos los ecuatorianos, como que fuese su hogar. O sea, yo creo que en general, a excepción de malos padres, en el hogar uno estira el dinero lo que más puede, busca las mejores alternativas para atender a su familia. Y ese es el concepto que a nivel de Estado hay que un hijo ladrón no tiene espacio en la familia, ¿no es cierto? Una persona que malgasta los fondos de una familia no tiene espacio ahí. Así decía en el año 2006, por eso me gustan los recuerdos y los archivos. Caray, miren ustedes. Como decía Rafael Correa emocionado en el año 2006. Necesitamos recuperar nuestro petróleo. ¿Por qué el pueblo ecuatoriano no ha sentido que se ha duplicado la producción petrolera privada, que se han cuadruplicado los precios? Porque todo ha estado hecho para que vayan a manos esos excedentes de ingreso y de volumen, vayan a manos de las transnacionales, de los acreedores del país y de pequeños grupos nacionales dueños del petróleo. Un ejemplo, Gonzalo. ¿Por qué lo que exporta Petrocor, 120.000 barriles diarios, a precios mucho más altos que hace 3 años no sentimos? Porque todo lo que ganamos por el más alto precio del crudo, lo perdemos por el más alto precio de los derivados. La importación de derivados va a llegar a cerca de $2.000 millones este año. ¿Y por qué esta situación? Porque hace 20 años el Estado no invierte en capacidad de refinación. Parecía sanito en esos tiempos. Bienvenidos, muchas gracias, don Vicente Albornoz, señor economista Jaime Carrera.
¿Qué inventamos? ¿Qué hacer? ¿Usted no sabe de alguna tecnología que evite la uña libre de nuevo sobre la minería ecuatoriana? No, es una broma. No, a ver, Es una broma en serio. Sí, así le tomo, así le tomo. Así le tomo. Muchas gracias por estar aquí. Un gusto estar aquí con Jaime, con usted. A ver, hace poco, justo yo en una clase analizaba con mis alumnos lo que fue el boom petrolero de los 70, ¿no? Entonces, sí, recibimos una cantidad inesperada de dinero, muchísimo más de lo esperado. El precio del petróleo justo en pleno boom se disparó. Entonces el país tenía más plata de lo que había tenido antes y nos lo gastamos completo. Encima más terminamos ese periodo con un montón de deuda adicional. Y después pasaba a el segundo boom petrolero. Un montón de plata que recibimos inesperadamente y justo en pleno boom se disparó el precio del petróleo. Recibimos mucho más dinero de lo que habíamos siquiera soñado tener en el pasado y nos gastamos hasta el último centavo y encima más terminamos más endeudados que al comienzo. ¿Y sabe qué, Gonzalo? Me di cuenta que había dicho lo mismo las dos veces. Las dos veces hicimos lo mismo. Nos farriamos del boom petrolero 1 y nos farriamos del boom petrolero 2. Y nos lo farriamos completo porque empezamos con poca deuda pública, gastamos hasta el último centavo y terminamos con mucha deuda pública. Y esa es la descripción que calza para el boom 1 o el boom 2. Ahora, no, Gonzalo, no hay tecnologías que aseguren nada. No hay tecnologías que aseguren que la gente no se va a robar la plata o no la va a malgastar siendo bien pensados. Porque siendo bien pensados se la malgasta, siendo mal pensados se la roba. Yo creo, y esto lo quiero hacer como casi como una propuesta formal, hay que armar un fondo para ahorrar los ingresos mineros, punto. Y allá tiene que irse la abrumadora mayoría de los fondos que vengan de la minería. No hay otra salida. Y un fondo al que vaya el 90% del dinero que venga de las minas, alguna cosa así, el 10% se puede gastar en obritas en los cantones afectados con la minería, etcétera. Y el resto que se ahorre y que hagamos conciencia en el país que tenemos que armar un fondo de ahorro minero o nos vamos a farrear el boom minero. Como nos farreamos del boom petrolero 1, nos farreamos del boom petrolero 2, o hacemos un fondo de ahorro para todos los recursos de la minería, o nos lo farreamos. Y además, si hacemos un fondo de ahorro, no vamos a tener gobiernos con el incentivo de dar concesiones a diestra y siniestra con tal de que le dé plata. Pero también es un campo de extorsiones, un campo de chantajes. Ya comienzan algunitos. Entonces buscaron la prefectura para organizarse comunitariamente. Ya resonó ayer los primeros indicios de esas extorsiones que también se hicieron presentes desde los grupos sindicales organizados en la época del petróleo. Yo recuerdo claramente los 3 líderes, la mayor parte gente que no ha acariciado fortunas ni cosa por el estilo, pero se beneficiaron a sus huestes con esa riqueza. Ahora puede pasar lo mismo. Pérez Guartambel también ya está este momento preparando una batalla para defender la huita. Sí, es un buen sentimiento, pero ¿hasta dónde podemos confiar de que sean cuidadores? De que sean ¿qué podríamos decir? Los que organicen brigadas ciudadanas de buena estampa, de sana intención, para evitar que se adueñen de los socavones de riqueza, de las montañas de riqueza. Yo quería preguntarle, economista, ¿cómo es que en una mina pueden haber 3 minerales? Y esa es la gracia que tiene nuestra minería en Ecuador. Contienen oro, plata, cobre. Y me dicen que en ciertas zonas de la Amazonía, en las que están ya en fase de prospección, hay unos minerales impresionantemente poderosos
para la nueva tecnología de la defensa, para cosas inverosímiles, unos minerales estratégicos. Con esto ya podemos llegar al imaginario de la gente que nos escucha, pero de calidades o de utilidad impresionantemente estratégica a nivel mundial. ¿Qué se conoce de estos depósitos de minerales tan agigantados que en ciertos flancos usted hace un pequeño esfuerzo y encuentra oro? Muy al ladito de eso encuentra plata. Si cava un poco más o se va a otro rinconcito, ¿no?, a muchos metros o kilómetros del yacimiento aurífero, encuentra cobre. Y encuentra otro tipo de minerales impresionantemente importantes para la ciencia, para los inventos, para la tecnología de punta. No me estoy inventando, es lo que me han señalado gente que sabe de la materia a manera de conversa. ¿Usted qué conoce, don Jaime? Usted pertenece al grupo de los 4 Pelagatos. Ustedes son investigadores permanentes de la mayor parte de tragedias. Podemos estar anunciando o preanunciando una nueva tragedia para el país, una nueva incorporación de agentes no de cambio racional, hermoso, de beneficio social, que genere empleo, que genere riqueza, emprendimientos macanudos de parte del Estado y de la empresa privada ecuatoriana, sino del robo, fatal robo. Estamos hartos de eso, porque hemos contado historia de esto 40 años. Imagínense usted. Sí, Gonzalo. Gracias a la invitación, saludo a la audiencia. Un gusto estar Gracias, Jamito. Un gusto estar con Vicente. Gonzalo, la mejor forma de evitar una tragedia al Ecuador para los próximos 50 años sería recordar permanentemente lo que pasó los 50 años previos de la época petrolera. Creo que Vicente lo ha descrito muy bien. El primer boom nos endeudamos y los despilfarramos. Tuvimos 2 décadas de pesares, 80s y 90s. Vino el segundo boom, lo volvimos a despilfarrar y hoy tenemos otra década de pesares. Y para evitar la tragedia del futuro, Gonzalo, en el tema de la minería, lo más reciente creo que había que recordar, positiva y negativamente, desde los 2000, que está más fresco, ¿no? Los años 2000 a 2006, en los últimos 50 años, deben servir de ejemplo de cómo se debe administrar la economía y la renta petrolera. En esos años, 2000-2006, se implementó rigor fiscal, hubo superávit fiscal, la economía creció, hubo fondos de ahorro del petróleo, se redujo la pobreza. En 50 años son esos 6 años, después de la crisis del 99 y que se adoptó la dolarización, en los que la economía se manejó bien, el petróleo se manejó bien y estuvo bien todos los fundamentos económicos. Ahora, en el segundo boom petrolero, luego, solo déjeme citarle algo que deberíamos recordar para evitar lo que usted dice muy acertadamente en el futuro. Evitar la corrupción y evitar una tragedia de usar mal los supuestos recursos que se van a recibir. Las magnitudes habrá que ver. ¿Qué tragedias supone usted podrían acontecer? Le voy a citar la de la corrupción. Usted ha invitado aquí a muchas personas y han dicho cifras de la corrupción, 70.000 millones, 35.000 millones, lo que sea. Yo supongo modestamente, entre comillas, que la corrupción hubiese sido 15.000 millones de dólares del producto. Todo esto ha estado bastante ligado, esencialmente al tema petrolero, a contratos petroleros, todo eso, ¿no? Sí. ¿Qué hubiese hecho el país si no hubiese habido la corrupción de 15.000 millones de dólares? Con 15.000 millones no nos hubiésemos endeudado en bonos basura por 15.000 millones. Por tanto,
no hubiésemos pagado 13.000 millones de intereses hasta el 2029. Si hubiésemos Eso hemos pagado en intereses. Vamos a pagar hasta el 2029 13.000 millones de intereses. Luego, no hubiésemos tenido déficit fiscal, por tanto no aumentaba la deuda. Al tener una buena economía, menos deuda, el riesgo país hubiese bajado, hubiésemos atraído más inversiones, la economía estaría creciendo, habría más trabajo, más empleo, la sociedad ecuatoriana tendría otras perspectivas, estaría más lejos de su ingreso por habitante de Chile, que en contrapartida ahora tenemos 10 años de estancamiento económico, de pocas perspectivas, de un país que tiene que ajustarse, en el que crece el desempleo, el subempleo, la informalidad. Ese es el costo, Gonzalo. Ese es el costo de usar más los recursos del petróleo, de usar el petróleo para desestabilizar la economía, de el precio de todos estos hechos de corrupción es la pérdida de bienestar del futuro de los ecuatorianos, de oportunidades para la gente. Esa es la tragedia que debemos evitar en el futuro si hay recursos de la minería. Y absolutamente de acuerdo con Vicente. Eso debería servir para formar un fondo de ahorro complementado con un manejo sano de la economía y de las cuentas públicas. Si hay más recursos del petróleo, tiene que haber superávit fiscal, no déficit fiscal. Si hay recursos de la minería, tiene que haber superávit fiscal, no tiene que haber más deuda. La sugerencia que la va a volver a repetir con mayor dimensión y conocimiento, Vicente. Vicente dice, creemos un fondo. En el año 2016 se le decía al entonces presidente Correa, hagamos el FEIREF, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes? Y él muy molesto respondía. Y siguen con ese cuento que no ahorramos, ¿no? Si todo lo que hemos tenido que enfrentar hubiera sido con sus fonditos de ahorro, hubiéramos necesitado 200.000 millones de dólares. Nunca esos fonditos llegaron ni a 400 millones. Recuerden que el FEIREP solo 10% era para contingencias. El resto era pre-asignación para pago de deuda. 20% era para contingencia. Nunca pasaron 400 millones. Pero la ley decía que iba a alcanzar hasta 2.5% del PIB. Eso sería unos 2.500 millones. Ni de lejos llegaba a eso. Pero asumiendo que llegamos a eso. Solo en Oxy se iban 1.000 millones. Porque para eso era. Solo en la caída de los precios del petróleo perdimos como ingreso fiscal, ¿cuánto? 5.000 millones. Se hubiera fumado hace rato ese fondito. Ya insultan nuestra inteligencia. Vicente Albornoz, ¿qué le parece? Es impresionante lo hábil que era Correa para manejar las falacias, ¿no? Porque las falacias, no se olvide, las falacias son mentiras disfrazadas de verdades. Entonces, lo que dice ahí Correa es impresionante porque dice un montón de falsedades. Dice que la plata que no sirve a ahorrar y que se perdió ingresos fiscales. O sea, realmente es una mentira tras otra lo que dice él ahí. En el fondo, si el país hubiera gastado menos plata, se hubiera endeudado menos, hubiera habido menos corrupción, hubiera habido menos robo, la economía finalmente hubiera crecido más. Al final, ¿qué es lo que pasó? Correa cogió la plata del petróleo y se gastó hasta el último centavo. Y con eso, ¿qué hizo? Fomentó el consumo. Nos volvimos un país consumista, no un país productor. El Ecuador se llenó de centros comerciales en épocas de Correa, no de fábricas, Gonzalo. Los centros comerciales fueron lo central del cambio de la matriz productiva. Hasta ahora, el consumismo. Ahora. Exacto, pero no es que... Con los mismos actores comerciales inclusive. Sí, Gonzalo, pero una economía crece por producir y produce para poder consumir. Pero al final lo que le hace crecer una economía no es el consumo, sino la producción. Pero usted plantea lo de los fondos, y lo de los fondos a Correa no le gustaba. Bueno, eso es una razón más para estar de acuerdo con los fondos, ¿no? Porque evidentemente si hubiéramos gastado menos, hubiéramos ahorrado un poco, no estuviéramos endeudados hasta las narices, ahora tenemos una deuda de 60.000 millones de dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Si hubiéramos ahorrado. Yo insisto, la única manera de no feriarnos sería la versión 3 de la misma película. Si ¿Sabe viene qué? otro Correa. Yo creo que si en el Ecuador ya hay una conciencia suficiente de la necesidad de no malgastarse la plata. Entonces, si es que logramos armar un fondo y hacer que vaya ya la abrumadora mayoría del dinero que venga de la minería y que lo que no se vaya ya se gaste en los cantones en los que hay minería.
Punto. El resto se va a ahorrar. Y vivimos de los intereses de esa plata y no nos la feriamos. Yo creo que si es que generamos suficiente conciencia en el país de que eso es necesario, primero vamos a evitar feriarnos del el boom minero. Y segundo, le vamos a quitar al gobierno actual y al próximo esa desesperación por dar concesiones mineras a diestra y siniestra con tal de que le rindan platita. Y solo va a dar las concesiones que realmente sean buenas para el país. Porque ahorita un ministro de Finanzas tiene obviamente el atractivo de cómo hago para salir de esta monstruosa crisis. No, caray, si es que le doy una concesión a la minera tal cual o aquella, me pueden rendir algo de plata. Si es que esa plata va a ser ahorrada, se pierde ese incentivo perverso y entonces podríamos tener las concesiones solamente a las mineras que realmente van a cuidar el país, la naturaleza, etcétera, que no están en sitios demasiado vulnerables, etcétera. Entonces, hay que hacer un fondo de ahorro minero. ¿Pero dónde lo colocamos? El Banco Central puede administrarlo, el Banco Central lo ha hecho bien en el pasado, no se necesita una ciencia exótica para administrarlo, lo que se necesita es políticos responsables que no se lo fereen, pero así de sencillo. El Central es vulnerable porque lo vulneró. No, eso no es problema porque se le da un fondo y el Banco Central administra un fondo, eso lo ha hecho toda la vida y lo ha hecho bien. Lo que pasa es que le cambian las órdenes al Central. Gonzalo, hay dos ejemplos que son paradigmáticos en la administración de los recursos naturales. Y tienen que ver con lo que vive el Ecuador. Uno, Noruega, en el tema del petróleo, y el otro, Chile, en el tema del cobre. Hoy estamos hablando en el Ecuador, luego el petróleo, también del cobre y de la minería. Noruega en los 70s, que también sacaba petróleo en abundancia. Noruega vio que los países vecinos estaban avanzando más que ellos, ¿no? Que Noruega. Y dijo, no, vamos a separar el fondo petrolero del resto de la economía para que la economía funcione en función de sus capacidades, de su productividad. Y formó el Fondo Petrolero de Noruega. ¿Sabe cuánto tiene este rato ese fondo ahorrado en Noruega? Más de 1.000 millones de millones de dólares. 1.000 millones de millones. De millones de dólares, sí señor. Ese es el Fondo Petrolero de Noruega, ¿no? Y Noruega ha establecido leyes de absoluta transparencia en el manejo de los recursos naturales, de absoluta transparencia. Ese es el caso de Noruega. El caso de Chile. Chile, este rato vive una situación de camino al desarrollo en función de administrar bien el cobre. Y también en Chile establecieron un fondo de ahorro del cobre, ¿no? Fondo de ahorro del cobre que sirve una gran parte para financiar las pensiones futuras de los jubilados en Chile y otra parte para estabilizar la economía y las cuentas públicas. Y uno se ve que en estos dos casos, estos países, bueno, ni hablar de Noruega, un país desarrollado, y Chile, un país que está en camino al desarrollo. Estas son dos buenos ejemplos. Sí. El presidente Lenín Moreno, Vicente y Jaime, el 24 de mayo anterior en su informe a la Nación, informe determinado por el calendario incluso institucional. Cuando cumplía 2 años. Exactamente. Dijo, y más que todo relató los beneficios económicos que iba a traer la inversión minera. Y él decía que ahora con la experiencia mal ocurrida del petróleo, él tenía la estricta obligación de cuidar ese mapa minero y especialmente crear, no dijo un fondo, pero dijo guardar los beneficios económicos que viene a dar lo mismo. 32.000 empleos directos e indirectos surgirán de una inversión ya captada de 2.000 millones de dólares en el sector minero, que superará los 3.800 millones de dólares en el 2021. Los proyectos estratégicos y proyección de segunda generación serán desarrollados obviamente con el uso responsable del agua y bajo un estricto control de los impactos ambientales.
Seguiremos tomando decisiones responsables sobre la minería en nuestro país. Esto queda o podría quedar en poemas si no toma las precauciones necesarias y no deja que más bien las comunidades se organicen a torpedear el trabajo técnico de las indagaciones mineras, de la prospección especialmente, obstaculicen las comunidades a título de que están defendiendo la agüita. A ver, Gonzalo, imaginemos que usted hereda de su abuelita un montón de joyas. ¿Qué sería lo correcto que podría hacer con las joyas? 1, guardarlas. 2, si las vende, ¿qué sería lo que debería hacer con la plata? ¿Farrearse? ¿Armar tremendas farras con la plata de las joyas de la abuelita? ¿O mejor la invierte, la ahorra, la deja ahí para un momento de una verdadera emergencia? Yo creo que eso es un buen símil, ¿no? Si es que el país heredó pues de la dicha de tener una naturaleza tan pródiga en este Ecuador, el que haya tantas minas y tantos recursos naturales, al final es un activo, ¿no? Es un activo que tiene el país y la pregunta es ¿qué hacemos con ese activo? ¿Lo vendemos y nos farreamos? ¿O lo vendemos y colocamos la plata en algún lado para guardarla? Yo creo sinceramente que lo conveniente es que lo guardemos. Y si es que alguna comunidad no quiere que haya, pues que no haya minería. No se va a caer el país en pedazos. Si es que en algún sitio no quieren que haya minería, pues que no haya. No, el país no necesita ser un país eminentemente minero, como dicen las frases cursis, para progresar. Si no quieren que haya, pues que no haya, no habrá empleos y esas cosas para esa comunidad. Una pena, pero cada uno tiene la capacidad de escoger sus desgracias privadas. Lo que ha ocurrido en este foro último. Pues ¿qué se puede hacer? A nadie se le puede poner una pistola en la sien y obligarle a que acepte que haya minería en el barrio. No, si no quiere, pues que no haya. Y si es que no se genera dinero ahí, no se genera y no se ahorra para este fondo. En las otras áreas en las que sí aceptan que haya minería, entonces que haya minería. No entiendo por qué tenemos que obligar. Ahí los sabios de la Grecia, las grandes empresas que buscan concesiones, van y dañan esta forma como usted le ve de metodología transparente, dañan el modelo, digamos, y no se asustan. Dicen, bueno, pues no entra a esa región, me voy por esta otra que me permite. Y eso se vio en una votación de todos los municipios, ayuntamientos, parroquias y prefecturas de las zonas indiciadas como potencialmente ricas en minerales. Entonces, bien dice usted, si no hay como este momento, no hay consensos poblacionales o exigencias desde el fondo de esas sociedades, de esas comunidades, esperamos un chance. Nadie va tampoco a enloquecerse si no logra la concesión. Bueno, no tanto. Exacto. Lo que pasa es que sí hay desesperación por recursos fiscales, pero si metemos todo en un fondo de ahorro ya no va a haber desesperación por recursos fiscales. Entonces cambiaría totalmente. El crear un fondo de ahorro no solo cambia el uso, sino también la desesperación por tener los recursos. Pero es que apelan al agua. Bueno, pues que apelen al agua, no hay problema. Entonces no se toca esa agua. No, es que el miedo es ese. Bueno, no hay problema. Usted no sabe lo que significa el agua para un campesino. Todo lo contrario. Es para un periodista o radioperiodista o el micrófono. Por eso, respetemos el agua. No hay problema. Respetemos eso. ¿Por qué vamos a obligarles a que tengan minería donde no quieren tener minería? No veo el sentido de hacerlo. El único que podría tener desesperación por obligarles es un gobierno que está desesperado por plata. Pero si es que ya no va a tener esa plata porque la metemos en un fondo de ahorros, ya no va a haber la desesperación del gobierno. Le damos en la mano incluso al mismo morenismo momento. Exacto. Entonces, con todo respeto. Sí. Pero le damos en la mano, pues no, una demostración. ¿Sabe que esa plata no es suya. Eso es de nuestros hijos. Eso es de nuestros tataranietos, ¿ya? Eso no es ni siquiera nuestro hijos, no es de nuestros tataranietos. Deje la plata ahí, no se la gaste. Ya, si es que no se la va a poder gastar, entonces pierde muchos incentivos del gobierno por dar concesiones.
Y si es que en alguna parroquia no quieren tener minería, pues que no la tengan. Pues, ¿qué les vamos a obligar a que tengan a lo que no quieren? No, que no la tengan. Bueno, ok, no se van a crear empleos, pero bueno, cada uno, yo creo que todas esas parroquias están habitadas por seres humanos racionales que tendrán la capacidad de decidir si quieren o no quieren algo. ¿Por qué? O cambian de autoridades. Sí, pero ¿por qué les vamos, a ver, en quiteño, ¿por qué les vamos a dar decidiendo? ¿Por qué? Que decidan ellos lo que consideran adecuado. ¿Será lo que yo considero adecuado o no? No es relevante porque no estoy decidiendo por ellos. Yo no le voy a, y es por si es muy quiteño, yo no le voy a dar decidiendo a nadie que acepte minería. Pero así no piensan las compañías, ¿no? ¿No le parece, Jaime? Sí, aquí los intereses creados, ¿cómo funcionan? Hay intereses creados y esos intereses creados, ya sean políticos, económicos, sociales, y desde la misma conducción del Estado es lo que le tienen al Ecuador ahora postrado, ¿no? Estancado, sin perspectivas de desarrollo. Aquí lo fundamental en el tema de la minería es tener una visión de desarrollo, Gonzalo, que promueva el progreso del país, al margen de la dependencia de los recursos naturales. Es decir, el Ecuador tiene que progresar en función de su productividad, de su competitividad, de su esfuerzo, de mantener los fundamentos económicos con solidez, de administrar ordenadamente las cuentas públicas, de no utilizar los recursos de la venta del patrimonio nacional para gastarlos y para fomentar el endeudamiento público. Entonces, si el Ecuador tiene recursos extras de la minería, tiene que promover su progreso en función de sus propias capacidades productivas. Y estos recursos deberían, si son patrimonio o parte del patrimonio del Estado, si se los extrae, deberían sustituirse por otro patrimonio a fin de que el patrimonio global del país no se lo pierda. Y una forma de sustituir un patrimonio que se extrae por otro activo es tener un fondo de ahorro, evidentemente, ¿no? Entonces, lo importante aquí es preservar el activo y el patrimonio nacional y hacer que el país se conduzca por sus propios medios, por sus propios esfuerzos, que sea más productivo, más competitivo, que no se endeude más con estos recursos, que no gaste más con estos recursos, que la visión del desarrollo sea diferente, que no siga dependiendo del petróleo o de la minería, porque el gran daño que hace la dependencia de estos recursos naturales es castrar, es amputar las perspectivas de progreso de un país a través de su esfuerzo, ¿no? Si hay una lotería, el país deja de hacer los esfuerzos que tiene que hacer para progresar, se gasta la lotería y después tiene que hacer mayores esfuerzos para recomponer toda su economía. Este gran cambio en la concepción del desarrollo del país tiene que darse en toda la sociedad ecuatoriana. Y este cambio, Gonzalo, es responsabilidad del gobierno y de las élites que han mal manejado el Ecuador y han mal manejado. Ayer en esta emisora, el señor ministro de Petróleos, de Energía más propiamente dicho, aludía a que es necesario depositar en un fondo los anticipos de regalías por concepto del área minera. ¿Cómo podríamos nosotros entusiasmarnos con esta iniciativa, con esta lógica del ministro Pérez, si nos ponemos a pensar en los primeros anticipos de las regalías, en las que mencionó lo siguiente? Hasta el momento se han invertido ya 1.250 millones de dólares en ese proyecto y se invertirán más de 2.000 millones de dólares en los 30 años que durará ese proyecto. Ese proyecto va hasta el año 2049. La inversión supera los 3.000 millones. Supera los 2.000 millones de dólares solo en ese proyecto. ¿Qué es lo que espera el país? El país espera en el periodo ese del 2019 al 2049 exportaciones por encima de los 30.000 millones de dólares. ¿Y qué es lo que le queda al Estado? Al Estado le quedan 7.635 millones de dólares solo por conceptos de impuestos, utilidades y regalías. Eso es lo que le queda al país. ¿Qué se debe hacer con estos recursos
Le preguntamos a Walter Spurrier, que se une... No tenemos este momento. Me hicieron emocionar, pues. Pero vamos adelante. A ver, Gonzalo, si uno ve Vicente. los datos que acaba de darnos la grabación del ministro, estamos hablando de algo así como 8.000 millones de dólares, un poco menos, 7.000 millones de dólares en 30 años. Gonzalo, esos son 250 millones al año. Claro. Eso es menos del 1% del gasto público. Eso me parece a mí que es una cantidad importante, sí, es un montón de plata. Nosotros nunca hemos visto 250 millones de dólares juntos en nuestras vidas, pero no es que va a cambiar el destino del país. Gonzalo, la minería no va a cambiar el destino del país, y un Ecuador sin minería no va a ser peor, probablemente sea mejor, porque vamos a tener menos incentivos para feriarnos las platas, así de sencillo. Así Y dañar la naturaleza también. Eso es algo adicional y muy grave. Yo insisto, metamos la plata en un fondo de ahorros, y si es que alguien no quiere que haya minería, pues que no haya. No, el país no se va a caer por no tener una mina más. ¿No? Sí, ¿por qué vamos a obligarle a la gente a aguantar una mina al lado? Si no quieren que no haya, pues ya serán ellos los que sufran escasez de empleo y escasez de ingresos y de recursos y puestos de trabajo en sus regiones, pero ya son grandecitos, pues no les vamos a obligar a hacer cosas que a nosotros nos parecen bien y que a ellos les parecen mal. Y el resto de plata, ahorremos. Le garantizo, Gonzalo, que sin minería la economía ecuatoriana de aquí a 20 años no va a estar muy diferente que con minería. Imposible de demostrar lo que estoy diciendo, pero yo no veo la necesidad de que para el desarrollo del país, que para progresar, una cosa es crecer, para progresar necesitemos minas. Jaime, terminamos. ¿Qué nos anticipamos? Lo que tenemos que repetir, Gonzalo, hasta el cansancio, es todo el cúmulo de errores y de corrupción que hemos sufrido alrededor del petróleo en los últimos 50 años. La dependencia del petróleo, todos los días amanecemos mirando el precio del petróleo, el riesgo país en función del petróleo, la corrupción en función del petróleo, los desajustes en función del petróleo, la pobreza en función del petróleo. Eso hay que repetirlo hasta el cansancio. Tranquilicémonos, manejemos bien las cuentas públicas, la economía. Si hay algún dinero de la minería, ahorrémoslo para los jubilados futuros, para las generaciones futuras, y hagamos que la sociedad ecuatoriana trabaje y con su esfuerzo progrese en un marco de cuentas ordenadas y una economía ordenada. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo tengo una palabra mágica para promover los fondos de ahorro. Muy sencillo, Odebrecht. Sin tanto petróleo no hubiéramos tenido tanto dinero para botarlo por todo lado, y no habría habido tanta corrupción de Odebrecht. Así de sencillo. Si hubiéramos tenido los fonditos tan despreciados, no habría habido la corrupción de Odebrecht. Esa es la palabra mágica. Claro. ¿Por qué tener fondos de ahorro? No necesitamos pero argumentar los bancos mucho. de la Florida diga simplemente Odebrecht. No, claro, pero nosotros no. Cuando alguien diga, ¿por qué hacer fondos de ahorro? Simplemente sonría y diga Odebrecht. Ya ganó la discusión. Muy buena sugestión. Buenos días. Hasta otro día. Inicio de espacio promocional y publicitario. Y bueno, señores, continúa el partido, avanza por el centro, mete el pelotazo largo por la banda, ¡qué peligro! Se viene el centro, cabezazo y 10 dólares. Con la nueva app, Mi Ahorro Cuenta de Banco del Pacífico, ahorras festejando cada gol de tu equipo, porque tú eliges cómo y cuánto ahorrar, haciendo lo que más te gusta y sin darte cuenta. Nueva app, Mi Ahorro Cuenta de Banco del Pacífico. Ahorra siendo tú. Epic, de Uribe y Schwarzkopf. Un monumento inspirado en nuestras raíces y la arquitectura moderna. Mega diversidad y tecnología. Parques vivientes dentro de él. Espacios nunca antes